Hola chicos, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a aprender sobre el aire. Si estás listo, comenzamos. Todos sabemos que el aire es un elemento muy importante para la vida y que sin él ningún ser vivo podría habitar el planeta Tierra. Pero, ¿sabes de qué está hecho el aire? El aire es una mezcla de gases invisibles que rodea la Tierra y que está dividida en capas que en su conjunto constituyen la atmósfera. El aire logra permanecer alrededor del planeta Tierra gracias a la acción de la fuerza de la gravedad, manteniéndose de esta manera en la troposfera. El aire está compuesto por el nitrógeno, que compone el 78.05%, oxígeno, que es el 20.95%, dióxido de carbono, que es el 0.03%, vapor de agua, este es variable, y otros gases 0.97%. Como todos los gases, el aire ocupa un lugar en el espacio, no posee un volumen definido y llena los espacios vacíos de manera uniforme. Además, se expande y se contrae, puesto que al calentarse ocupa un mayor volumen debido al movimiento de sus partículas. Mientras que si se enfría, disminuye su volumen y se contrae y desciende. El tiempo atmosférico ocurre dentro de la parte baja más densa de la atmósfera como resultado de la temperatura, la presión y las diferencias de humedad dentro del aire. La fuente de energía para impulsarlo procede del Sol, que evapora agua y calienta la superficie de la Tierra. El viento se produce por la circulación de aire que se calienta en la superficie de la Tierra. Las corrientes calientes, como la del Ecuador, hacen que el aire ascienda, y las corrientes frías hacen que el aire descienda. El viento es el resultado de los movimientos del aire a diferentes presiones. El clima es el patrón del tiempo atmosférico, que se da en una determinada zona a lo largo del tiempo. En las diferentes estaciones del año predominan más unos sistemas que otros. Por ejemplo, en el hemisferio norte es común que el verano se den sistemas de altas presiones y en invierno bajas presiones con la consecuencia de lluvias. Ahora veamos las propiedades físicas. Es de menor peso que el agua. Es de menor densidad que el agua. Tiene volumen indefinido. No existe en el vacío. Es incoloro, inodoro e insípido. Ahora, las propiedades químicas. Reacciona con la temperatura condensándose en hielo a bajas temperaturas y producen vapor a altas temperaturas. Está compuesto por varios elementos, entre ellos oxígeno y dióxido de carbono, elementos básicos para la vida. Actualmente, la contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes y es resultado de las actividades del hombre. Las causas que originan esta contaminación son diversas, pero el mayor índice es provocado por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Los principales contaminantes del aire se clasifican en primarios. Son los que permanecen en la atmósfera y tal como fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de calidad del aire se consideran los óxidos de azufre, monóxidos de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. Y los contaminantes secundarios son los que han estado sujetos a cambios químicos, o bien son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Recuerda que si te ha gustado o te ha servido este video, me puedes regalar un like o puedes compartir el video. O si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas, es gratis. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.